en esos puntos. Listo, con estas pequeñas indicaciones, adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, a Focá por la cordial invitación a mi persona. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Realmente un privilegio, como siempre, estar a través de esta plataforma digital. Y qué bueno estar en esta oportunidad, hoy ya miércoles 26 de junio de 2024, a través de esta plataforma digital para desarrollar una vez más esta sesión de clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar un tópico de dos. A ver, nuevamente, bueno, entonces, doctores, estábamos señalando que estamos muy contentos de estar aquí juntamente con usted, como siempre, es un honor estar a través de la plataforma digital de Cefocat. En primer lugar, para saludar a toda la persona que se encuentran aquí conectadas, ¿de acuerdo? Un gran saludo para cada uno de ustedes. Ha sido un gusto, es un honor estar nuevamente con ustedes para hablar el tema de los contextos de gestión de despacho fiscal y otros temas también relacionados a esa materia, ¿no? Entendemos que esta es parte de lo que viene a ser un curso en asistente en función fiscal también, ¿de acuerdo? Y este curso en asistente en función fiscal, pues nos trae a colación dentro de los labores y demás trabajo que se tiene que desarrollar dentro, obviamente, del Ministerio Público, ¿no? Y la labor que se tiene que desarrollar dentro de los tópicos, por ejemplo, de una investigación. Todo eso lo vamos a analizar en esa oportunidad, ¿no? Pero siempre también cuando empezamos hablando pues del Ministerio Público resulta siendo importante enunciar fundamentalmente, doctores, cuáles son los tópicos iniciales de la labor que se tiene que desarrollar dentro de la Fiscalía, el rol que realizan cada uno de estos sujetos procesales y cómo sin lugar a dudas desempeñan una labor siempre tendiente no solamente al esclarecimiento de lo que son una serie de hechos o acontecimientos, sino siempre en aras de lograr lo que siempre uno busca, ¿no? A nivel de un contexto de investigación, que viene a ser, pues, labores exactas, propias, de actividades que se desarrollan, como le reitero nuevamente, dentro, pues, del Ministerio Público, ¿no? Entonces, nuestro tópico que nos toca hablar es el contexto de gestión de despachos fiscales. Primero vamos a ir, lógicamente, conceptualizando a lo que es el Ministerio Público y para ello vamos a formularles la primera interrogante a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando. Y lo primero que yo les pregunto, pues, es ¿qué es el Ministerio Público, no? Hablamos de la Fiscalía, hablamos del Ministerio Público, entonces el primer marco de conceptualización que nosotros debemos tener en cuenta es, lógicamente, definir qué es el Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? A ver. Ahí tienen el chat, doctores, los voy leyendo, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí nos están viendo también, entonces la pregunta es genérica para cada uno de ustedes. ¿Qué vendrá a ser el Ministerio Público, no? ¿Qué es el Ministerio Público, doctores? A ver, muy bien, como ustedes muy bien lo señalan, el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado, prima siempre los contextos de lo que va a venir a ser, pues, doctores y los factores de lo que es la autonomía, ¿no? Y tiene una serie de funciones. Al Ministerio Público le dotan, en primer lugar, de lo que viene a ser la defensa de lo que se entiende de la legalidad y la defensa de la legalidad siempre al imperio de lo que viene a ser el marco de conceptualización también inicial de lo que es el principio de legalidad. Entonces, esta siguiente pregunta que yo les formulo a cada uno de ustedes que se encuentran en esta sesión de clase, estimados participantes, es ¿qué entenderemos por el principio de legalidad? Ustedes saben que pueden participar a través del chat y si no tienen la opción también de levantar la mano, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que les estoy formulando a continuación es ¿qué vendrá a ser el principio de legalidad? ¿Alguna idea, doctores? ¿Qué es el principio de legalidad? A ver, muy bien. A ver, ¿qué vendrá a ser, doctores? Muy bien.
como le reitero nuevamente, el principio de legalidad, ¿no? Que se entiende, qué viene a ser, qué entendemos sobre el principio, pues, doctores, de legalidad. A ver, ¿alguna idea? ¿Algún marco conceptual, doctores, de lo que es el principio de legalidad, por favor? Ustedes me van a ayudar, obviamente, dentro de los márgenes también de la definición y demás otro contexto que nos habla al imperio de lo que viene a ser, pues, doctores, este factor del principio de legalidad, ¿no? Entonces, podemos ver en ese primer marco conceptual, cuando hacemos mención, pues, doctores, de lo que viene a ser el principio de legalidad, nos señala que ninguna persona, para empezar, debería ser procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un delito su comportamiento no se encuentra subsumido dentro de un ordenamiento jurídico, ¿no? O sea, toda conducta, todo comportamiento en base al principio de legalidad nos establece que debe encontrarse subsumida, debe encontrarse reglamentada dentro de los panoramas de lo que va a venir, ¿no? Legalidad en la defensa, el texto de la legalidad significa que los sujetos procesales tienen que regir su comportamiento en base a lo que señala la norma o la infranorma institucional. Ya aquí ustedes pueden ver entonces que nos habla primero de lo que viene a ser esta función esencial de defensa de la ley, pero también ingresa en representación de los intereses de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué otro marco de conceptualización de acuerdo al portal institucional tenemos que vela, pues, por la prevención del delito? Existe esa denominación de lo que viene a ser la Fiscalía de Prevención del Delito dentro de las limitaciones que resultan de la ley y pues la independencia, pues, de los órganos judiciales y lo que va a venir a ser aparte también la recta administración de justicia y lo demás que le señala uno en un primer lugar el marco constitucional y luego, pues, lo que lógicamente también viene a ser el ordenamiento jurídico de la nación, ¿no? Ya el marco de la misma Constitución establece que el Ministerio Público viene a ser, pues, el titular del ejercicio de la acción penal pública, que incluso también la puede ejercer de oficio, a pesar que esas cuestiones de oficio, o sea, le dan ese panorama de que el Ministerio Público de oficio podría iniciar una investigación, pero que no siempre se da ello, ¿no? Yo creo que la naturaleza es bastante interesante porque dicen que la Fiscalía de Oficio puede iniciar con investigación, pero a veces en las cuestiones prácticas no siempre se da ello, ¿no? O sea, no siempre es de oficio, el Ministerio Público inicia la investigación. En la gran mayoría de los casos inicia a pedido de las partes. ¿Y cómo va a iniciar? Cuando las partes presentan, pues, una denuncia, pero tampoco significa, y eso no hay que confundir, porque a veces uno cree que como están presentando la denuncia, necesariamente uno se ve envuelto en la obligación de tener que aperturar la investigación. No dice, no, mira, pero ha presentado la denuncia, entonces hay que aperturar la investigación. Y eso ustedes saben que no es del todo fehaciente, ¿no? ¿Por qué? Porque como les reiteradamente, el Ministerio Público no es el que necesariamente va a iniciar con el contexto de la investigación. Por lo general, el Ministerio Público, cuando se le llega una denuncia, es la que empieza a hacer la calificación correspondiente. Y dentro de la calificación correspondiente podría decidir la apertura de una investigación, podría solicitar el archivo de la investigación, la derivación de la investigación y la inhibición, ¿ya? Muy bien, a ver, acá me escriben por interno, doctores, ¿me pueden ver? A ver si me pueden confirmar, ¿me pueden ver? A ver, no sé si está la doctora Juliana y me Es- pueda confirmar. sí, doctor, ¿No? ¿Sí se me ve? la imagen está que se paraliza por momentos. Ah, ya, pero sí, igual sí me logran ver. Sí, doctor. ¿Sí? Ya, ya, sí, Pero porque por el al interno me parecer dicen es que una inestabilidad de la red, doctor. Tal vez se podría ujú, mejorar con si pudiera apagar tal vez su cámara, doctor. el
acá me aparece con, vamos a ver cómo lo hacemos, porque acá sí me aparece con buena señal, pero no sé si ustedes me señalan que están teniendo sus inconvenientes, ¿no? Igual vamos a continuar a ver y luego vamos viendo cómo se van dando, ¿ya? Los contextos. Sí, porque nos aparece, en la señal nos aparece buena línea acá, ¿no? Y no hemos tenido inconveniente en las otras disertaciones que hemos dado, ¿no? Muy bien. Entonces, doctores, cuando hablamos del Ministerio Público, le decía, es el titular del ejercicio de la acción penal, inicia la investigación cuando presentan una denuncia. Lógicamente, el Ministerio Público tiene que evaluar dicha denuncia que le van a presentar y en base a eso, pues, puede tomar una serie de decisiones. Las decisiones iniciales que podría optar es, por ejemplo, en un primer lugar, por la apertura de la investigación. O sea, el Ministerio Público decide aperturar una investigación, pero Sí, disculpe, es un problema de la red, que la red está un poco inestable y es por eso que no estamos pudiendo escuchar al doctor. En unos momentos seguramente ya se vuelve a conectar a a la sala del Zoom.
Sí, doctor Diomedes, estamos tratando de coordinar ese tema, a ver si podemos solucionar lo que es el problema de la red. Un momento, por favor. Listo, doctor, ya cuenta con los permisos en la sala. A ver, a ver acá. A ver, vamos acá. Ya, entonces estábamos hablando del contexto de gestión de espacios fiscales, estábamos hablando pues de cada uno de ellos, ¿no? Estábamos empezando a mencionar lo que venía a ser el Ministerio Público en realidad como organismo autónomo, ¿de acuerdo? Del Estado y que tenía una serie, lógicamente, de funciones establecidas, ¿de acuerdo? Y bueno, también ingresaba en protección de los derechos del ciudadano, ¿de acuerdo? Y de los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia, a los menores incapaces y el interés social también de lo que se podría, en este caso, establecer, ¿no? Para el efecto de defensa de la familia, de los menores incapaces y el interés social, así como velar por la moral pública, la persecución del delito y el contexto de la reparación civil. También se habla que el Ministerio Público vela pues para la prevención del delito entre las limitaciones que resultan de la ley, con la independencia de los órganos judiciales, ¿no? Y la recta administración de justicia y lo demás que le señala, en un primer lugar, el marco constitucional y el orden jurídico de la nación. El Ministerio Público, pues, doctores, es el titular del ejercicio de la acción penal pública, la que ejercita de oficio a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata del delito de comisión en algunos contextos delictuosos que estamos señalando, pues, en esta oportunidad. De ahí que, como les digo, resulta siendo muy importante también que debemos tener en cuenta. Sobre la carga de probanza, siempre la cuestión de carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Y vamos a ver, pues, para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones eficaces de la nación y los fiscales ejercitan las acciones y recursos y actuarán las pruebas que admiten, pues, la legislación administrativa y la ley judicial vigente, ¿no? Esto conforme a lo que le establece la ley orgánica del Ministerio Público, que es el decreto legislativo número 052. Asimismo, los fiscales cuentan, como nosotros sabemos, con autonomía funcional, es decir, los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, la que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de la institución. Siendo un acuerdo jerárquicamente organizado, deben sujetarse a las instrucciones que pudieran impartirles sus superiores, ¿no? Entonces, eso incluso también dentro del marco institucional. Jerárquicamente los fiscales se organizan de la siguiente manera, porque claro, vemos una cúpula superior a lo que es FN, en este caso
Fiscalía de la Nación, ¿no? Y bueno, la Fiscalía de la Nación, como ustedes saben, FN, debajo de FN encontramos a los fiscales supremos, debajo de los fiscales supremos están los fiscales superiores y luego encontramos los fiscales provinciales. Digamos que esto viene a ser la estructura jerárquica que se suele encontrar dentro de lo que viene a ser el Ministerio Público, reitero nuevamente, porque en la cabeza encontramos a FN, que es Fiscalía de la Nación, encontramos a los fiscales supremos, los fiscales superiores, y debajo encontramos a los fiscales provinciales, y obviamente encontramos a los adjuntos y la Junta de Fiscales, ¿no? Ahora, todo el Ministerio Público pues tiene una especial repercusión de participación dentro de lo que son las etapas también del proceso. Ya esto creo que nosotros lo conocemos a grandes rasgos también, y quizás en profundidad, porque sabemos que lo que se denomina todavía a la fecha como el nuevo Código Procesal Penal, pues es un código que tiene, de acuerdo a lo que nosotros encontramos, un total de 3 etapas a nivel de un contexto de investigación. En un primer lugar, el contexto de la investigación preparatoria, el segundo que nos habla de una etapa intermedia, y luego nos habla de una etapa de juzgamiento conocida como la etapa de juicio oral, ¿no? Bueno, todo lo que se desarrolla también dentro de ellos, lo que se entiende como los actos urgentes inaplazables, en el caso de la dirigente preliminares, y el Ministerio Público como uno de los sujetos procesales, es el que finalmente va a venir a tener carga de la prueba. La etapa intermedia no existía pues con el Código de 1940. La etapa intermedia es propia de lo que viene a ser nuestro nuevo sistema procesal penal, y esta tiene una serie de finalidades. La primera finalidad que nosotros podemos encontrar es la preparación precisamente de la etapa estelar del proceso, como viene a ser el juicio oral, ¿no? O sea, vamos preparando la etapa estelar del proceso, vamos preparando el juicio oral. Eso como primera prerrogativa. El segundo, que nos habla obviamente bajo los contextos de intereses también de la etapa intermedia, viene a ser precisamente evitar tener juicios innecesarios, doctores, ¿ya? Eso es un punto bastante interesante. Hay que buscarte evitar tener juicios que sean, pues, innecesarios, ¿no? Y por último, es la etapa del juicio oral, que muchos, bueno, en un contexto actual, a la etapa de juicio oral, lo denominan como la etapa estelar del proceso, o tal vez conocida como la etapa más importante. Entonces, en suma, encontramos, pues, doctores, un total de 3 etapas a nivel de lo que viene a ser un proceso de investigación, ¿ya? Muy bien, reitero nuevamente, entonces, doctores, vamos a encontrar un total de 3 etapas muy bien marcadas dentro de lo que viene a ser la etapa del juicio oral, ¿no? O dentro del sistema procesal penal, en la cual encontramos. El Ministerio Público, en base a lo que establece el artículo 60, nos menciona, pues, doctores, que es el titular del ejercicio de la acción penal, y que es el titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber, uno, de lo que viene a ser, pues, doctores, de la carga de la prueba. Asume siempre los factores de lo que viene a ser la conducción de la investigación desde el inicio también del proceso de investigación. Y luego nos señala sobre, lógicamente, la labor también que va a desarrollar el Ministerio Público, el fiscal, que está obligado a actuar bajo los criterios que en realidad debería ser que la objetividad, indagando los hechos que son constitutivos o no de delito, ¿no? Siempre se ha hablado mucho del trabajo del binomio que tendría que encontrarse uno entre lo que es el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y bueno, hay que siempre enmarcar que la labor del Ministerio Público, encabezado lógicamente por el fiscal, es desarrollar los actos de investigación tendientes a asegurar una serie de fines del proceso. Y por el otro lado, se tiene pues a la PNP, en este caso la Policía Nacional del Perú, que tiene un carácter jurisdiccional, pero lo que al imperio también de todo contexto es de que la Policía Nacional del Perú tiene que coadyuvar, se establece así, en la labor que, por ejemplo, tiene que desarrollar el Ministerio Público. O en la indagación de lo que fue el nuevo Código Procesal Penal, todavía había una pugna, o sea, una lucha existente entre lo que venía a ser ese binomio Ministerio Público Policía Nacional del Perú. Hoy las cosas lógicamente han cambiado. eh, ya creo que los roles están mucho más establecidas que hace unos años anteriores, ¿ya? Muy bien. El artículo 66, luego del Código Procesal Penal, nos sigue señalando una serie de funciones que tiene el Ministerio Público,
Y es ahí en el artículo 60 que se establece precisamente la titularidad del ejercicio de la acción penal. Es decir, hablamos del Ministerio Público, y dentro de ello, como les digo, nos habla de la titularidad del ejercicio de la acción penal y actuar de oficio no siempre se da, pero sin embargo el artículo 60 deja esa prerrogativa, o puede actuar a instancia de la víctima por acción popular o por noticia policial. Creemos ahí que se olvidan, por ejemplo, de lo que viene a ser la famosa noticia criminis y noticia criminal, ¿no? Porque a través de ello también el Ministerio Público podría actuar a través de lo que viene a ser noticia criminis, ¿no? Luego vamos a ver que el fiscal lógicamente conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la PNP, es decir, la Policía Nacional, está obligada siempre a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito, pues, de sus funciones. Y el artículo 61, dentro del marco de atribuciones y obligaciones que tiene el Ministerio Público, establece lo siguiente. No dice que el fiscal actúa en el proceso penal, en primer lugar, con independencia de criterio. ¿Ya? Así ingresa el Ministerio Público dentro del factor de la independencia de criterio, adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente en un primer lugar por lo que establece, por ejemplo, el marco constitucional y la ley, sin perjuicio de lo que van a venir a ser las otras directivas o instrucciones de carácter general que lógicamente emite, en este caso FN o llámese Fiscalía de la Nación, ¿no? Conduce la investigación preparatoria, practicará o ordenará practicar los actos de investigación siempre que en este caso, por ejemplo, puedan corresponder. Va a intervenir, lógicamente, el Ministerio Público en todo el desarrollo del proceso y tiene pues legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que el marco de la ley lo establece. No siempre el fiscal asume, lógicamente, el conocimiento de todos los casos, sino que en varios de ellos podría apartarse de una serie de conocimientos, y aquí pues, podemos hablar de los criterios de inhibición. Dentro de ellos, el artículo 53 del Código Procesal Penal, la cual vamos a dar lectura a continuación, es la que precisamente nos habla de los criterios que va a devenir a ser la inhibición, ¿no? Y eso lo encontramos en el capítulo 5 de inhibición y recusación. El artículo 53, entonces, doctores, cuando nos habla de un marco de inhibición, nos dice que los jueces inhiben, obviamente, por una serie de causales. Y dentro de las causales encontramos, pues, un total de 5 causales de inhibición por parte, lógicamente, del Ministerio Público, ¿no? Y dentro de estas causales, el literal A nos dice cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o lo tuvieran sus cónyuges, parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad, eh, eh, o segundo de afinidad, ¿no? O sus parientes por adopción o relación de convivencia con alguno de los demás sujetos procesales. En el caso del cónyuge y del parentesco que de este vínculo se deriven, subsistirá esta causal incluso luego de la anulación, disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio, ¿no? Claro, cuando de igual manera se tratará de lo pertinente cuando se produce una ruptura definitiva de lo que va a venir a ser, por ejemplo, el vínculo convivencial. Eso dentro de los factores de lo que va a venir a ser los criterios, por ejemplo, de inhibición, ¿ya? El literal B del artículo 53 también nos dice que va a proceder la característica de inhibición cuando tenga amistad notoria, enemistad, manifiesto o un vínculo de compadrazgo con el imputado o la víctima o contra sus representantes, o cuando fueron acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero civilmente responsable, ¿no? Cuando hubieran intervenido anteriormente como juez o fiscal en el proceso o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la víctima, o cuando exista cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecte, lógicamente aquí tal vez entendiendo un criterio de la imparcialidad, ¿no? La inhibición se hará constar por escrito con expresa indicación de la causal invocada y se presentará a la Sala Penal Superior en el caso del juez de la investigación preparatoria y del juez penal con conocimiento de las partes y elevando copia certificada de los actuados también, estimado participante. ¿Qué emite el fiscal durante el desarrollo del contexto de la investigación? Aquí ustedes en la PPT pueden observar lo que finalmente el Ministerio Público pues va a emitir dentro de lo que viene a ser, doctores,
el desarrollo de un proceso de investigación y fundamentalmente emite tres cosas, entre otras, lógicamente, pero digamos que estas tres son las que con cierta mayor frecuencia incluso podemos señalar que va a emitir, lo que son las disposiciones, los proveídos y formular los requerimientos correspondientes. Entonces, de ellos se dice, por ejemplo, el Ministerio Público que emite durante lo que va a venir a ser el desarrollo del proceso de investigación. En primer lugar, todo lo relacionado a lo que son las disposiciones, los proveídos y los requerimientos. En el caso de las disposiciones, ustedes saben, y acá yo les lanzo pues como una pregunta a ustedes, doctores, obviamente sabiendo que voy a obtener pues una respuesta de cada uno de ustedes, ¿no? Doctores, cuando hablamos de la disposición, yo les pregunto, ¿qué vendrá a ser una disposición? Lógicamente, la disposición no es otra cosa que la decisión que emite un fiscal, ¿no? Eso es la disposición son decisiones que emite el fiscal durante el desarrollo de un proceso de investigación. A ello vienen a ser las disposiciones. Luego tenemos los requerimientos y luego tenemos los prohibidos. En el caso, técnicamente, de lo que vienen a hacer aquí, pues, doctores, los requerimientos, estos se formulan ante el juez de garantías. El juez de garantías, no todos los requerimientos los va a tener a bien de decidir previo a lo que va a venir a ser, pues, una audiencia, sino que otra o otros requerimientos por escrito, sencillamente va a optar por su marco decisorio, ¿no? En aquellos requerimientos que se dan previa audiencia, pues podríamos hablar, con el caso, por ejemplo, de requerimiento de prisión preventiva. En ese caso en particular, seguramente ustedes lo han podido denotar en muchas ocasiones, porque para dicho requerimiento se tiene que dar el cumplimiento para empezar de una serie de presupuestos materiales. En total, pues podremos encontrar tres presupuestos materiales, el primero de ellos conocido como los graves y fundados elementos de convicción, que éstas guardan vinculación con la persona sometida al proceso, y nos establece ahí, ¿no? Graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona. En el caso ese es el primer presupuesto material. El segundo ya ha tenido lógicamente una modificatoria respecto a lo que viene a ser el quantum de la pena, o en el caso del marco de pena probable que la persona podría tener, y nos dice que esta tiene que ser superior a 5 años. Y el tercer presupuesto material, algunos lo señalan presupuesto material polémico, otras no tanto, pero dentro de ello vemos una primera vista de lo que viene a ser el peligro procesal, y dentro de ello obviamente se habla del peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Cuando hablamos de criterio del peligro de fuga, siempre va a estar en base a lo que es la naturaleza, el contexto de lo que son, pues aquí, doctores, los arraigos. Ya la Corte Suprema, en ese sentido, ha establecido que existen, por ejemplo, una serie de infinidades de arraigo y que incluso lo ha establecido en el marco de lo que se denomina arraigo de calidad. No obstante, es un punto mucho más distinto a lo que incluso en posición del Ministerio Público, el solicitar un arraigo de calidad con el caso del arraigo de calidad domiciliario, en ocasiones termina siendo hasta incluso, me atrevo a decir, ciertamente absurdo, porque no todos, o en su gran mayoría, las personas pues viven en el mismo domicilio y son finalmente los propietarios, sino que a veces pueden vivir y los propietarios terminan siendo otras personas, o si no, viven alquiladas, pero lógicamente tienen habitualidad en el lugar donde se encuentran viviendo, ¿no? Y todo eso dentro de los contextos también del arraigo laboral, el arraigo familiar y lo demás, nos habla siempre en base a criterios de probabilidad. Y los contextos de criterio de probabilidad siempre señalados fundamentalmente en el hecho de la posibilidad que una persona podría, digamos, jugar, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a ver. Hay una pregunta, Yomi, es una pregunta, Yomi. Sí, si usted me hizo una pregunta, ustedes saben que puede hacer su pregunta, no hay ningún problema. Gustosamente podemos responder. Yo me dice elaborar los proyectos de providencia, disposición de requerimientos y oficio por orden del fiscal. ¿Quién debe instruir solo sus lineamientos y fundamentos siendo responsable de la numeración correlativa que corresponde?
Lógicamente, pues debe haber una instrucción, como decía, por ahí un texto, no hay asistente malo, sino hay fiscal malo, ¿no? Un fiscal que lógicamente no sabe muchas cosas y dentro de ello tampoco sabe, pues, labores de gestión. Lógicamente se ve repercutido muchas veces no en el propio desenvolvimiento del asistente en función fiscal, ni que éste tenga la confianza correspondiente como para poder realizar una adecuada labor. No siempre, entonces, en ese sentido, termina siendo responsabilidad de quién es el asistente, sino por el mal labor, el mal trabajo fiscal, también lógicamente se ve envuelto muchos de estos aspectos. Vamos a ver ahí entonces en el otro contexto, doctores, de todo lo que se pide en cuestión de requerimiento con el cual lo he señalado, pues está dentro del auge también de las audiencias y cómo el juez resuelve cada una de ellas. Respecto a los contextos de los proveídos, la naturaleza es diferente, las providencias como tal son de mero trámite, nosotros sabemos que suele llegar al Ministerio Público diariamente una gran infinidad de escritos. Estos escritos, lógicamente, se tienen que proveer por marcos de orden. La naturaleza básicamente viene a ser escrito que llega y escrito que se provee. Y ahora yo les voy a preguntar porque entiendo que están despiertos en la clase, doctores. ¿Sí? ¿Están despiertos? Sí, porque veo acá 50 personas que se encuentran conectadas y entiendo que las 50 personas están despiertas, ¿cierto? Entonces, yo les voy a preguntar, estimado participante, porque necesito también la interacción de cada uno de ustedes, ¿cuáles vienen a ser los escritos más frecuentes o cotidianos que suelen llegar al Ministerio Público? ¿Cuáles son los escritos, doctores, cotidianos o frecuentes que suelen llegar al Ministerio Público? A ver, lo voy leyendo. A ver, acá tengo a Carla. Si él levantó la mano, excelente. Adelante, doctora Carla, le escucho, por favor. O si le pueden habilitar el audio totalmente. A ver, doctora, me logro escuchar. A ver si lo habilitan, por favor, acá. ¿Sí? Ok, doctora, le escucho. Ah, sí, estaba diciendo mayormente son los apersonamientos a los casos, las reprogramaciones de las declaraciones que mayormente llegan a tener los imputados o agraviados, así como solicitando copias de los actuados también. Ah, ok. Doctora, ¿usted se dedica al litigio o trabaja dentro del Ministerio Público? Doctora Carla. A ver, vamos a ver, la otra Carla. A ver, nuevamente lo habilito. ¿Sí le escucho? Ah, sí, no, yo soy estudiante y he hecho mis prácticas en la fiscalía Ah, y así como estoy haciendo en un estudio de abogados. están en los dos. Están en el Ministerio Público y están en el ámbito del litigio. Ah, ya. Bueno, o sea, en la mañana es en la fiscalía y en la tarde entiendo en el estudio jurídico o viceversa, ¿no? Mañana es en el estudio jurídico y en las tardes pues dentro del Ministerio Público. Está bien, ¿no? Finalmente. Exacto. Bueno. Ya muy bien. Eh, sí, pues suelen llegar una gran infinidad de escritos diariamente a la sede del Ministerio Público. Tiene que haber un orden. El orden se le da a través de los proveídos, lógicamente, esto nos señala el marco normativo. Escrito que llega, escrito que se provee. La semana pasada hablábamos sobre el tiempo de responder y nos hablan 24 horas, técnicamente se debería proveer. O sea, escrito que llega hoy, que estamos miércoles 26, el jueves 27 debería estar proveído. O sea, debería estar ya con su providencia, ¿no? Esos factores teóricos, lamentablemente, a veces en la cuestión de práctica no se da, debería ser lo adecuado, pero claro, a veces lo hacen en 3 días, a veces lo hacen en 5 días, 6 días, 10, y donde ya, bueno, donde no solamente está la responsabilidad del asistente, sino está la responsabilidad del fiscal, que obviamente no vigila, custodia del asistente que le han encomendado también, ¿no? Bueno.
Sigamos. Vamos a ver también, entonces tenemos esos factores en el marco de las disposiciones, como le decía, que son decisiones que emite el Ministerio Público dentro del desarrollo de investigación. Tenemos los requerimientos que se formulan al juez y tenemos los proveídos que son de mero trámite. El artículo 64 del Código Procesal Penal no es que define, sino que cuando habla de disposición de este requerimiento, pues habla de la Fiscalía, ¿no? Formula su disposición de requerimientos y conclusiones. Yo acá les voy a comentar un poco eh, dentro de una disposición. Y yo les voy a comentar un hecho breve, breve, y yo les voy a pedir a ustedes mucha atención, doctores. Yo lo que voy a hacer ahora es comentarles un hecho, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes me van a ayudar es señalarme qué acto de investigación el fiscal podría disponer. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Sí? O sea, reiteradamente, yo les voy a señalar un hecho, un acontecimiento. Muy bien, Carla, gracias. Gracias, doctora Carla. Un acontecimiento, un hecho, yo lo voy a enunciar, lo voy a manifestar y ustedes me van a señalar, estimados doctores, qué actos de investigación podría formularse, ¿ya? Es un hecho, dicho sea de paso, real que sucedió hace mucho tiempo atrás y es un acontecimiento, pues, de un estudiante de la carrera de Derecho. ¿Qué es lo que había pasado con este chico? Este chico tenía una abuelita, quería, adoraba obviamente a su abuelita. Su abuelita tenía cerca de 70 años y se iba a viajar. El chico era de provincia, la abuelita viajaba a Lima, se iba a realizar una intervención, era su único nieto. Entonces, vamos a ver que en ese caso el estudiante había juntado pues cierto dinero y quería entregarle a su abuelita, que le comunica que ya se está yendo al aeropuerto. Entonces el joven sale de la clase, a mitad de la clase se va rumbo a su abuelita y para llegar necesita tomar un atajo. En el atajo que toma, lamentablemente no había luces, ¿no? Era un atajo, sí, no había luces, era como una cuadra. Él decide correr ese riesgo porque tenía que llegar a su abuelita. Y dentro de ahí habían tres sujetos. Estos tres sujetos que consumían droga, aparte que eran cogoteros, entonces atrapan al chico que está yendo por rumbo a su abuelita, le agarran del cuello y le dicen que les entregue, ¿no? Sus pertenencias. Entonces, no sé si alguna vez ustedes, y espero que nunca suceda, pero si alguien te asalta, entonces que se lleven absolutamente todo, porque se entiende que la vida está por encima de cualquier otro marco situacional. El joven, lógicamente, que tenía los billetes, forjejea con acá con los malhechores, para que llegue a entregar el dinero a su abuelita. Graso error, porque uno de ellos saca un arma punzocortante y le clava pues en el cuello, a la vez le clava en el pecho también. Los delincuentes, después de llevarse su mochila, salen del lugar. Uno de ellos se tropieza y se saca la pasamontaña, porque a pesar que estaba en el lugar oscuro, estaban con pasamontaña y se le ve el rostro, que es captado por la cámara de videovigilancia, e ingresan a una camioneta polarizada. ¿Y quiénes se encontraban en ese lugar? Se encontraba una señora que vendía emolientes y que escucha los gritos y que ciertamente es una de las que ayuda a sacar al joven que ya sale prácticamente desfalleciendo, ¿no? Bueno. Y también había un señor que vendía caramelos y escuchó los gritos del joven y también juntamente con la señora sacaron ya al chico, ya nada había que hacer y comunican pues a los efectivos policiales de este acontecimiento que se habrían dado. Esos son los hechos, doctores, que lógicamente, si uno califica, podríamos estar ante un delito de robo con subsecuente muerte, o podríamos tener un homicidio calificado en el artículo 108
bajo el imperio de lo que viene a ser el lucro, por ejemplo. Como fuese el caso, bueno, yo ahora les voy a preguntar, primero, si han comprendido, doctores, la historia que les he contado. A ver, todos los que han comprendido, manito arriba. ¿Sí? Tienen la reacción, doctores, todos los que han comprendido, acá tienen la opción de manito arriba. A ver, para ver primero si me han comprendido por la historia que les he contado. A ver, quienes quieren que volvamos a repetir en el chat también me dicen volver. Ah, ya, muy bien la doctora Carla, muy bien la doctora Claudia. Solamente, William también. Y troyanos. Cuentas morales. A ver, ¿quién más? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los demás doctores están despiertos, ya se han dormido. Yo sé que estamos a mitad de semana, es un poco pesado, hay una serie de situaciones, pero aquí estamos, ¿no? Bueno, Caro también, Melquiades, entiendo. A ver, muy bien. Ahora, estoy atento, pero no entiendo, disculpa. Ya, no te preocupes, estimado Jonathan. Les estoy contando un caso, en brevísimo, es un caso de un joven que estaba llevando dinero a su abuelita que se iba a realizar una intervención quirúrgica y para llegar a puntual decide tomar un atajo. En ese atajo habían tres delincuentes con pasamontaña, lo atrapan al chico y el chico pues no quiere darle el dinero a estos delincuentes, entonces sacan un arma punzocortante y ¡prum! Le dan estocadas en el pecho y en el cuello. Y muere. En ese lugar se encontraba una señora que vendía emoliente, que escucha los gritos, y un señor que vendía caramelos, que también escucha los gritos, ¿no? Habían cámaras que logran captar cuando estos señores, ¿no? Que acaban de matar al joven, salen pues del lugar. Entonces la pregunta es, muy bien, Martín me dice, estoy cocinando y escuchando. ¿Qué estás cocinando, estimado Martín? Ahí si nos dices en el chat, ¿qué cocinas, no? Bueno, para quienes, doctores, eh, han entendido lógicamente la historia que les estoy contando, yo les voy a preguntar qué actos de investigación podrían, disponer ustedes como fiscales. Yo tengo a Carla Gamero, pero me gustaría la otra Carla, si a través del micrófono nos ilustra y nos dice, pues, qué acto de investigación se podría disponer, ¿ya? ¿Sí? No sé si la doctora quisiera. A ver, vamos a ver, ¿no? Para mayor interacción, porque a veces yo los leo, pero es mejor, pues, estar con ustedes ahí, voz en off, ¿no? A ver, doctora Carla, le escucho, ¿qué acto de investigación podría disponerse? Bueno, primeramente las declaraciones, tanto del señor, como dice que había un señor que vendía caramelos, y de la señora también Ujú. que vende moliente. Asimismo, la constatación policial en justo en esa calle oscuro, así donde en esa constatación policial el fiscal va a tener que constatar que dicho lugar no tiene cámaras, pero no tiene ay, ¿cómo se llama? Los postes que alumbra, no tiene eso. Y así también, como ya Ah, que tiene cámara, también a la vez también solicitar mediante oficio, podría ser la municipalidad, así, para que puedan recabar los videos de lo que podría haber grabado de los hechos que se había suscitado. ya, muy bien, doctora Carla. Pero, a ver, pero, ¿y para qué pediríamos los videos? ¿Cuál sería la importancia de pedir los videos? O sea, aparte tengo a Nico Llanos también, usuario. A ver, ¿quién es usted? Me dice, doctor, esa es mayor participación. ¿Por qué es importante pedir las cámaras? Buenas noches, doctor. Nico ya nos Sí, ¿qué tal? saluda. ¿Cómo está? Qué ¿Qué gusto tal? escucharlo, doctor. ¿Para qué los videos? Para corroborar, pues, doctor, el delito. Y Ya, lógicamente también las personas que difícil son los testigos, ¿no? Pero la ajá. intención es la investigación de los policías de ver cómo se sucedió ese delito, ¿no? Porque ya viene, aparte del lucro, con muerte, ¿no? Intención de muerte, Ya, con muerte. claro. Gracias, Ya, doctor. entonces, claro, claro, con las cámaras es para que nosotros veamos quiénes son los sujetos, aparte de eso, a dónde subieron también, entonces nosotros notamos que subieron a la cámara, que subieron pues a la camioneta, ¿no? Con unas polarizadas, y se fueron pues estos sujetos sin rumbo conocido.
sea, se fueron del lugar, ¿no? Sin rumbo conocido, se fueron, ya, etcétera. Ok, perfecto, doctores. Vamos a ver. Eh, y los testigos. Tenemos dos testigos. Tenemos a la señora, ¿no? Que vendía emolientes y tenemos al señor que vende caramelos. Ambos vienen a ser los testigos. Entonces, lógicamente, el fiscal los tiene que convocar. Ahora, yo les pregunto, doctores, ¿estos testigos son testigos presenciales del hecho? ¿Son testigos de oída? ¿Qué son estos testigos? Acá voy a poner un paréntesis. Recuerden que el callejón era oscuro y en este callejón el joven ingresó, los delincuentes lo intentaron robar, el chico no quiso y lo mataron y se llevaron también las cosas, ¿no? Entonces, la señora que vendía emoliente y el señor escuchan los gritos. Al escuchar los gritos, ellos después de eso deciden ingresar, ¿no? Cuando sienten que los delincuentes se fueron. La pregunta es, ¿estos dos testigos son testigos presenciales o son testigos de oída? ¿Qué opinan, a ver, doctores? A ver, ahí con el audio, si me dicen, sería, yo sé que ustedes están participando en el chat, pero si me dicen con el audio sería excelente, ¿no? ¿Son testigos presenciales o son testigos de oída? A ver, doctores, testigos Doctor, presenciales. presenciales. Serían testigos Lo- presenciales porque ellos han visto y lo sucedido, ¿no? bueno, ellos técnicamente no vieron, pero escucharon. Entonces, ¿son testigos de oída o son testigos presenciales? Podría ser Y presenciales, doctor, en un ahí lugar. hay dos cosas, ahí hay dos cosas. Si bien es cierto, es de oído y presenciales, y siempre las personas que normalmente son las cámaras de la ciudad ubican la Ujú, placa del carro que huye, claro. ¿no? Y al encontrar la placa de Ujú, carro, ya ubicados al propietario, los posibles autores son los que se hace la prueba de haber disparado, ¿no? También esa es claro. una indagación, ¿no, doctor? Gracias. Ya, muy bien. A ver, excelente. ¿Alguien más? A ver. Claro, porque ustedes saben que, por ejemplo, para explicarles un poco cuándo yo estoy ante un testigo presencial y cuándo podríamos estar pues ante el famoso testigo de oídos, ¿no? En el caso, técnicamente, doctores, de lo que viene a ser un testigo presencial, porque así se señala, testigo presencial de los hechos es la persona que observa algún acontecimiento, ¿no? La persona que observa algún acontecimiento es un testigo presencial porque dirá cómo, de qué esta forma, de qué manera, o sea, explicará lo que son lógicamente ciertos detalles de los acontecimientos que se han dado. Entonces, si yo le pongo como ejemplo, no voy a la tienda de la esquina, entonces de repente yo cuando estoy ahí haciendo mis compritas, está un señor también a mi costado, y volteo y observo que aparece una moto lineal y desciende pues un sujeto con su arma y a quemarropa dispara acá al que está a mi costado, ¿no? Entonces incluso me salpica la sangre, va contextos y observo pues ese acontecimiento. Entonces yo termino siendo un testigo presencial de los hechos. Pero ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, justo después que ha sucedido esos acontecimientos, voy a la tienda, ¿no? Y de repente, pues ahí los curiosos me dicen, no, no sabes lo que ha pasado, acá este señor en qué estará metido, porque apareció una moto lineal y bajaron ahí unos sujetos y ¡prum! Y empezaron pues a disparar, ¿no? Entonces, lógicamente yo no he visto estos acontecimientos de forma directa, yo no podría decir absolutamente de qué trata, porque sencillamente yo no lo vi. Pero en el ejemplo que yo les pongo, estos señores no es que nadie se la ha contado. Es cierto que ellos no observaron porque era un lugar oscuro, pero es cierto también que estos señores pues escucharon, ¿no? Estos disparos y demás cuestiones y bueno, eso fue lo que sucedió. Y nada, se convierten en ese sentido ellos en testigos directos a pesar que no hayan visto, pero han estado ahí presentes. Ahora, yo les pongo, ¿no? Porque ustedes a veces hoy en día saben que en la realidad
las personas pues no quieren hacerse mucho problema. O sea, hay temores a represalias, sí, porque en realidad no se cree mucho en la administración de justicia, porque también es verdad, ¿no? Como en todo lugar pueden haber muy buenos jueces, muy buenos fiscales, pero también es posible que no los haya y que hayan estado o hayan llegado, tal vez, digo yo, en algún puesto, no sabemos cómo, pero finalmente están ocupando el cargo. No es garantía de nada. Eh, y bueno, pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, los testigos dicen, como yo no confío en el fiscal, yo no quiero declarar? Entonces la señora que vendía emolientes y el señor que vendía caramelos podrían no ir a declarar al Ministerio Público o por lo menos sustentar, doctores, fíjense ustedes, eh, que no van a declarar, o sea, es mejor dicho, para que se me entienda mejor, ellos podrían decir, no vamos a declarar, podrían abstenerse de declarar. ¿Qué opinan, doctores? ¿Podrían o no? ¿O tendrían necesariamente que declarar? A ver, voy a pedir así como lo han estado haciendo, sobre todo su participación a través de audio. Si ustedes tienen, levantó la mano, excelente, ¿no? Para una mayor interacción, ¿ya? El doctor Llanos, no sé si quiere participar, ¿sí? Doctor, ya estoy participando, pero si usted insiste que participe, no hay ningún problema. A Si me ver. repite la pregunta, por favor, doctor Sergio. Sí, lo que pasa es que yo estaba diciendo que, por ejemplo, en este caso que yo les comento, es posible que el testigo diga, yo no voy a, o sea, la señora y el señor que escucharon aquí los ruidos, ellos podrían decir, yo no declaro, o, Eh, o, o- ujú. pero ¿cómo se determina que él es el testigo primero? ¿Cómo determino que él es el testigo? Ya, ella, Es la claro, obligación, ajá, ¿no? Primero sí, dice, yo he visto, yo estuve en ese momento. Entonces, dentro de esa posibilidad existe ya el ser testigo. Entonces, ujú, de esa manera, ya considero yo que el Ministerio Público se le debe exigir su presencia, como dice, descargar y ratificar su versión, ¿no? Entonces, yo pienso claro, que de una manera, grado fuerza será, pues, doctor, ¿no? Pero mucha gente, porque no cree en el MP, y es una verdad absoluta, que dice, ujú, más me voy a meter en problemas porque cada rato me va a llamar el fiscal y voy a volver a ratificar y volver a decir. Y el fiscal me pregunta, ¿y qué cosas hacía usted ahí? ¿Y por qué hacía ahí? O sea, en lugar de ser testigo, termina siendo acusado, ¿no? Esa es una de las razones, doctor, que claro, mucha gente no desea. Yo se lo digo como abogado también que veo cosas penales, ¿no? Es bien difícil eso. claro, Gracias, doctor, estoy muy para bien. la atención. Gracias. No, gracias, gracias. A ver, el doctor Julio me parece que levantó la mano, ¿sí? Doctor Julio. Sí, doctor, muy buenas noches. Solamente para acotar lo que usted dijo, eh, si bien es cierto, se le cita al testigo, pero ellos en su derecho pueden guardar silencio, ¿no? No pueden, si ellos deciden declarar o si ellos también no deciden, ¿no? Están en su derecho de Ujú. poder guardar derecho, ¿no? Eso es todo, doctor. Ya, ok. Ya, y no sé si creo que le hice puente al doctor Jonathan o el doctor Jonathan se quedó con la manito arriba. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿escucha? ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Mm, mm. Un momento, por favor. Al parecer al doctor se le fue el audio. ¿Me escucha? Sí, Sí. doctor, sí, se le logra escuchar perfectamente, pero al doctor Sergio creo que se le fue un... Sí, parece que corto. Cuando quiero intervenir siempre pasa algo, no hay problema.
No hay problema. Voy a ponerme en mute para no interferir la clase hasta que regrese el doctor. Ya, a ver, ok, ok, acá estamos teniendo unos inconvenientes, ya. Pero bueno, entonces primero vamos a establecer algunas situaciones. En primer lugar, el investigado es el único que puede guardar silencio. El artículo 71 del Código Procesal Penal así lo establece, es decir, no se encuentra obligado a tener que declarar. Si desea, lo hace, y si no desea, sencillamente no lo hace. Y si desea no declarar, entonces eso no puede ser considerado como una conducta, por ejemplo, de obstaculización procesal. Porque si desea declarar, declara. Y si no desea declarar, pues bueno, no declara, pero no podría ser considerado, doctores, como una conducta en sí de obstaculización del proceso. ¿Ya? No podría ser considerado como obstaculización procesal. En el caso del testigo, muchas personas creen que el testigo se encuentra obligado a tener que rendir su declaración sí o sí. Y yo, por ejemplo, eso he visto porque a veces dicen, no, el testigo tiene que declarar, está obligado a declarar, tiene que dar su manifestación de todas maneras, tiene que exponer los hechos, los sucesos, los acontecimientos. Y vemos que no es del todo cierto, porque en el caso del testigo, doctores, en realidad existen tres situaciones en las cuales el testigo no puede declarar. Reitero nuevamente, existen tres marcos situacionales donde el testigo dice, yo no voy a declarar y no me pueden obligar, ¿no? ¿Y cuáles vendrán a ser? El primero de ellos, ¿qué sucede si es un familiar suyo? En el caso que sea un familiar suyo, entonces no se encuentra obligado a rendir declaración. ¿Por qué? Porque es su familiar. Y como es su familiar, no se encuentra pues en la obligación de rendir algún tipo de declaración, algún tipo de manifestación, en suma, si desea, declara, y si no desea, sencillamente no declara, ¿no? O sea, digamos que se tiene ese marco situacional, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, uno no declara cuando es su familiar. ¿Hasta qué Siguiente. nivel, doctor? ¿Hasta qué nivel de familiar? Bueno, Consanguíneo. nos habla del tercer grado consanguíneo y segundo de afinidad, ¿no? Hasta ahí no se encuentra obligado a rendir su declaración. Digo, no se encuentra obligado porque si desea, declara, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, él es su hermano y como la típica frase, mi hermano, pero no significa que voy a apañar las cosas que haga, entonces igual le voy a rendir mi manifestación, lo que sé, ¿no? Pero no se encuentra, acá la norma nos señala obligado. Si desea, lo hace, si no desea, no lo hace. Reiteradamente, no hay obligación de por medio. En el caso siguiente, ¿cuándo no va a declarar? Cuando esta persona es citada al Ministerio Público, lógicamente su condición de testigo, pero tiene, por ejemplo, algún tipo de reserva de información. Entonces, como tiene algún tipo de reserva de información, porque ha trabajado, perdón, pues doctores para el Estado, qué sé yo, entonces no se encuentra, fíjense ustedes, en la obligación de dar su manifestación por reserva, ¿no? De información producto del Estado. Pero esa reserva no solamente se da por ahí. ¿Qué pasaría si citan, por ejemplo, a un abogado? Yo les voy a preguntar, a propósito, yo entiendo que todos acá somos abogados, o la gran mayoría pues es estudiante, ya en sus últimos ciclos tal vez, de la carrera de Derecho. Pero si a un abogado lo citan y le dicen, ¿sabe qué? Usted va a rendir su declaración y le vamos a preguntar por ejemplo, Raúl. Raúl ha sido su patrocinado. Y le vamos a preguntar sobre las cosas que a usted le dijo Raúl. Entonces, sobre cómo lo contrató, por qué lo contrató, qué cosas le dijo. Sobre eso va a declarar usted, señor abogado. La pregunta ahí es si el abogado se encuentra obligado a tener que dar su manifestación.
¿Qué opinan, doctores? Si ustedes tuvieran y son citados para declarar por su patrocinado, ¿están obligados o no? A ver, acá sí me gusta, doctora, cuando ustedes participen, levanten la mano, participen así como el doctor Llanos, participen, Diomedes también creo que quiere participar. Tengo al doctor Llanos, adelante, doctor. Doctor, buenas noches. En este caso, el abogado no está obligado, doctor, porque eso también iría contra la ética profesional del mismo, Ujú. como un Claro, secreto de claro, profesión, secreto de profesión, ¿no? claro, muy bien. A ver, ¿quién más? Claro, muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera participar? A ver, no, lo que pasa es que, mira, en realidad lo que nos establece la norma en estas situaciones es que por reserva de profesión, el secreto profesional, muy bien caro, por el secreto profesional, yo no estoy obligado pues a declarar, ¿no? O sea, si a mí me llaman y me dicen vas a declarar en contra de tal, y oiga, pero él es mi defendido, sí, pues igual usted va a declarar, para empezar, de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Penal, cuando nos establece la declaración de los testigos, yo no me encuentro obligado a tener que declarar. Lo que tendría, es más, como alguien en el chat lo ha señalado, ni siquiera es ético, no es ético eso. Como no es ético, y por ahí tendríamos que oficiar al colegio profesional, a la dirección de ética también, ¿cierto? Porque no estás haciendo lo que debes hacer. En ese sentido, lo único que tendría que hacer es el patrocinado liberarte, ¿no? Del secreto profesional. Es decir, si mi patrocinado me dice, no, yo eh, lo libero del secreto profesional, entonces yo sí como abogado puedo decir todo. Por eso es que hay crítica cuando dicen, mira, alguien está postulando como colaboradora eficaz, ¿no? O está postulando como testigo profesional. Entonces dice, pero como testigo, ¿no? Testigo. Protegido. Entonces dicen, pero si él está postulando a colaborador eficaz y está dando información de quién fue su defendido. Entonces, cómo va a dar información si no lo ha liberado el secreto profesional? Y vamos teniendo esas cuestiones, ¿no? Polémicas hoy en día. Porque dicen, si no lo ha liberado el secreto profesional, ¿cómo puede dar su manifestación? Pero la otra parte dice, no, un momentito, pues, ¿qué sucede si yo como abogado, porque obviamente el abogado, y hace unos días yo escuchaba a Romy Chan en una entrevista bastante interesante que le hacían, y bueno, yo no sé, ¿no? Porque vamos a ver ahí. ¿Qué pasaría? Yo les voy, sobre todo para quienes son litigantes, a mí me interesa preguntarle lo siguiente. Mira, para quienes se dedican al litigio o quienes futuramente quieren dedicarse al litigio. ¿Qué pasaría si viene un patrocinado con ustedes, ¿no? Una persona que quiere contratar sus servicios y les dice, por ejemplo, lo siguiente. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo quiero contratar tu servicio, pero yo soy un asesino. O sea, yo he sido el que le ha matado. Pero yo lo que quiero es que por favor usted como abogado haga que la sentencia sea absolutoria. Yo quiero que usted como abogado utilice todas sus artimañas jurídicas, todas posibles, pero yo quiero que me deje libre. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿asumirían el caso? Si asumen el caso no es ético, el abogado decide qué casos llevar, ¿qué sucedería, doctores? Porque yo escuchaba a Robin Chan decía, no, lo que nosotros defendemos son las causas justas, ¿no? Lo que muchos se han puesto hoy en día, la defensa, la causa justa, lo justo, ¿no? Al final lo que es justo para algunos termina siendo injusto para otros. Bueno, lo que fuese el caso, entonces ella decía, pues, y yo solamente asumo los casos cuando la persona es inocente, lo creemos, nos dice, confía en nosotros, nos cuenta la verdad como si alguien te va a contar la verdad, entonces yo le voy a creer. Y como yo le creo, voy a defender la causa justa que me está señalando. Ya todo uno decía, bravo, ¿no? Causa justa. Pero si yo me entero que luego me ha mentido, entonces yo ya no defiendo esa causa justa. Y le decían, pero ¿qué sucede? ¿No?
¿qué sucede si luego la persona dice, bueno, yo cometí un delito, pero que quiero que usted dentro del marco de la legalidad me defienda? Entonces dicen, no, porque la persona reconoce. Entonces, ¿a quién no defenderías? Bueno, no defendería a quien me miente y quien luego ha cometido un delito. Pero hay que ver, pues, los contextos, ¿no? En realidad, la defensa va a depender porque alguien dice, ¿y qué sucede, pues, si hay una persona que es un asesino confeso, ¿no? Si es una persona que ha violado a muchas personas, entre niñas, mujeres, entonces la sociedad lo aborrece, ¿no? La sociedad dice, mira, este sujeto, este mal hombre, este pobre diablo, ¿no? O sea, todos los rótulos que le puedan dar, pero lo que sucede, pues, es que por más que sea considerado así socialmente, o es que como tiene ese rótulo, doctores, hay que apedrarlo, ¿no? Hay que lanzarle piedras a la hoguera, hay que quemarlo, pues, hay que hacer leña del árbol caído, ¿no? Hay que hacer añico de esa persona y se entiende que no, porque hay que irnos por el debido proceso. O sea, por más que haya cometido todos esos actos, pues no hay pena de muerte, pues, para ellos, ¿no? Entonces, si el fiscal solicita pena de muerte, tú defenderás pues que no hay aplicación de pena de muerte por tal situación. Por eso se decía, y me parece que Nagasaki establecía que toda persona necesita una adecuada defensa, ¿no? Pero ya queda pues en cada uno quien quiere defender los casos, ¿no? Lo que es cierto es que no podemos pues nosotros contribuir al delito, ¿no? Ocultar las evidencias, en fin, ¿ya? Muy bien. Si me permite, doctor, una acotación. Sí, por supuesto, adelante, doctor. Doctor, con el artículo, como el 64 CPP, me gusta mucho lo penal, pero el tiempo es el peor enemigo. Ujú, Usted lo felicito, sí, porque normalmente lo escucho en APEC y ahora estoy escuchando en en este diplomado. Pero vayamos al fondo, ¿no? Al contexto. Si en verdad todos tenemos el derecho a una representación con el abogado es como el cura, ¿no? Pero si claro. encontramos una falta y el hecho cometido o el delito cometido, pues Ujú, automáticamente nos apartamos del proceso porque no existe, doctor, la pena acá, el perjurio. Y siempre lo mm, digo, si existiera el perjurio, ah, acá como claro. pena, más del 95% de los casos se resolverían, tanto civil Mm, como penal. Siempre estoy claro. impulsando el delito de perjurio, no es faltamiento a la verdad, no es faltamiento a muchos temas más que se desvía las penas. Perjurio es el primero, te encuentro la primera mentira, chao, solucionó el problema. Ah, Gracias, doctor. sí, pues no. Sí, sí, sí hay de todo, ¿no? Porque, ustedes saben, yo lo escuchaba antes, decían, pero no, al único que le tiene que contar todo es al médico, decían, porque el médico te va a operar y todo, a él sí dele todos los detalles, pero al abogado no le digas, o sea, por más que has hecho algo, no le digas, ¿no? Entonces, claro. A veces el abogado podría cometer el tema del perjurio, ¿no? O sea, la persona te induce, bueno, yo defiendo, si me dice, pues no le voy a decir, a ver, dime la verdad, paso por la cámara de la verdad, ¿no? Como se daba en Beto Ortiz, ¿no? El valor de la verdad. O sea, vamos a ver, ¿no? Te vamos a poner ahí, pues, una especie de contralor de los nervios y demás, finalmente, para que a cada pregunta que yo te haga me doy cuenta si me estás mintiendo o no me estás mintiendo. Acá sencillamente, pues si tú me dices, si veo las cosas, analizo, veo contextos, entonces voy a defender tu caso, ¿no? Voy a defender tu caso dentro de los parámetros, lógicamente, de la legalidad. Y si luego observo que, lógicamente, él me dijo que nunca estuve en la fiesta, y resulta que el Ministerio Público tiene la cámara de videovigilancia, que nunca se ha contactado con fulano, con mengano, sutano, pero luego el Ministerio Público formuló su requerimiento de levantamiento de secreto de las comunicaciones y obviamente se encuentra vinculación de llamadas, entonces, oye, tú no me has dicho pues la verdad. Y yo podría en ese sentido, ¿cómo voy a defender, como alguien diría, un mentiroso? Si me está mintiendo, yo no voy a defenderlo absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, queda en todo caso en la potestad, aunque algunos dicen, no, pues bueno, si me ha mentido, le digo, le cobro más, ¿no? Le cobro más para que, bueno, en fin, ya. Doctor, dice el artículo 64
hay algunos que me han estado pidiendo pues la PPT, igual yo les dejo aquí mi número de WhatsApp, ustedes lo tienen, que es el 997-588013, ya. Igual yo lo voy a remitir a través de Cefocap, como siempre, pero igual yo los dejo ahí, si en el caso que no materiales también, 997-588013. Bueno, sigamos. El poder coercitivo. Esto va en base a lo que anteriormente hemos señalado, ¿no? Porque en realidad, quizás nosotros, porque estamos dentro del contexto de la fiscalía, el poder judicial o el ámbito del litigio, la defensa, en fin, qué sé yo, pues lógicamente, digamos, eh, estamos acostumbrados, ¿no? Sí, pues finalmente hacemos parte de nuestro día, parte de nuestra vida, el estar dentro, y gracias pues a la profesión que quizás nosotros hemos decidido, estar viendo estos casos. Y como que lo vemos en el pan de cada día, es como cuando alguien va al médico, ¿no? Le dice, doctor, la enfermedad que tengo es poco frecuente, para el médico es bastante frecuente porque siempre lo ve, ¿no? Es como si nosotros vemos a una persona detenida, lo solemos ver con mucha frecuencia. Entonces, sin embargo, quien no es abogado y va como testigo, a veces lo primero que piensan los demás es qué ha pasado, en qué lío te has metido, en qué estarás andando, qué es lo que estarás haciendo, con quién te estarás juntando, por qué estás siendo citado al Ministerio Público. Entonces, pues, empiezan haciendo como una especie de un prejuicio, ¿no? Entonces dicen, oiga, ¿cómo vas a hacer eso? Seguramente estás andando con tal cosa. Y las personas odian en realidad ir a la fiscalía en ocasiones como testigo. Otra cosa que sean denunciantes. Entonces ellos dicen, ¿yo para qué voy a concurrir como testigo del Ministerio Público? Me hacen perder mi tiempo, aparte que me notifican en mi domicilio laboral, y no quiero, y van renegando, ¿no? Y hay otros que sencillamente dicen, yo no creo en la justicia, ¿y para qué voy a asistir? Pues no, si el fiscal no sabe ni dónde está parado, mucho menos el juez. ¿Para qué voy a asistir a un lugar si al final justicia no existe? Entonces, muchas personas no quieren concurrir por estos marcos situacionales también a sede del Ministerio Público. ¿Qué hacer si el testigo no quiere concurrir? Si nosotros no tuviéramos el artículo 66 del Código Procesal Penal, posiblemente no viniera, ni se van a asomar por ahí, porque las personas a veces están acostumbradas a ello, ¿no? Ni se asoman, no vienen, conmigo no es el caso. Bueno, pero gracias al artículo 66 del Código Procesal Penal, que nos habla obviamente del contexto del poder coercitivo, el Ministerio Público puede traerlo de grado fuerza. En suma, nos dice, como ustedes ven en el numeral 1, que en caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apelación, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la PNP. ¿Ya? Ahora, hay que, en ese sentido, lógicamente, entablar la validez de la notificación que se ha cursado, o en el caso del testigo, naturalmente, la citación, válidamente notificado, para que cuando no concurra, se haga efectivo el bajo percibimiento. Muchas personas se asustan también con el bajo percibimiento, porque dicen, ahora va a venir los efectivos policiales y te van a llevar pues enmarrocado, ¿no? Te van a llevar ahí como quien lleva a una persona directamente al matadero. Pero creemos, desde luego, que hay una gran equivocación porque en eso no, en todo caso, así no se representa la ley o el artículo 66, porque no significa que te vamos a llevar cogoteando al matadero, sino que en realidad, si tú cooperas, los objetivos policiales te explican que tú tienes que concurrir, hay un poder coercitivo girado en tu contra, entonces sencillamente tú tendrías que concurrir sin mayor problema. Pero sí, obviamente, porque quieres pechar al efectivo policial, no quieres concurrir, gritas al efectivo policial, entonces sí, pues tienen ellos toda la facultad de poder utilizar los apremios de acuerdo a ley. Y no va a existir, pues, problema alguno en ese caso, ¿ya? Muy bien. Bueno, y lo citan, ¿no? Para los investigados, yo he visto que algunos fiscales, doctores, lo van citando de grado fuerza, pero ¿saben lo que pasa? Este, yo y veo que no es necesario traer de grado fuerza al investigado porque tú lo notificas a su domicilio procesal, pues. Y en el domicilio procesal, ellos van a decidir si concurrimos, no concurrimos, tienen toda la potestad decisoria. Le llega, ¿no? Es como si alguien, pues, sencillamente no quiere acudir. Entonces, no es que no sepa, sí sabe, pero sencillamente no quiere acudir.
en todo caso, en todo su derecho de no querer hacerlo, ¿no? Reiteradamente no se le puede pues obligar si sencillamente no lo quiere hacer. Entonces, si el investigado llega y tú lo traes obligado en base al poder coercitivo, el investigado tiene el numeral 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal, en la cual puede decir yo no voy a declarar y tú no puedes obligar porque es tu derecho. Y ni siquiera deberías considerar ello como una conducta de obstaculización procesal porque sencillamente no quiere pues declarar y punto, ¿no? No hay mucho que decir también ahí. En cambio, el testigo es diferente, porque el testigo tú sí lo tienes que traer de grado fuerza, ¿cierto? Y solamente si existen las tres causales que anteriormente hemos señalado, entonces el testigo ahí sí dice, yo no declaro. Pero, o caso contrario, el testigo se encuentra obligado a declarar, ¿no? Eh, y si no, pues bueno, se podría tener un tema de desobediencia o resistencia a la autoridad. Recuerden, me acabo de recordar ahora, porque les he señalado los dos contextos en los cuales el testigo no declara, pero hay un tercero también, doctores, y esto está relacionado cuando el testigo dice, yo no voy a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir mi responsabilidad penal. Yo no declaro ahí. Tal vez para algunos sea como una aceptación ya de responsabilidad penal, pero bueno, si está dentro del marco del derecho a no declarar, no tendría por qué ser así, ¿no? Bueno, acá tenemos al asistente, pues en función fiscal, ¿no? El asistente en función fiscal, el servidor del Estado, tiene una serie de funciones. Las principales, tal vez, por eso que le dotan precisamente el perfil de fiscal, está relacionado a elaborar los proyectos de disposiciones, requerimientos y providencias, ¿no? O sea, labor tiene que, obviamente, en base a cómo se ordena, tiene que desarrollar el AFF o asistente de función fiscal y luego tenemos acá las otras funciones. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la labor de la gestión fiscal, doctores, hoy en día, y yo voy a hablar algo bastante interesante que les voy a mencionar, y esto va, y siempre se tiene que entablar cuando hablemos marco de gestión. Por ejemplo, ¿qué diferencia existirá entre un líder y un jefe? Eso va como pregunta, doctores, para cada uno de ustedes que se encuentran aquí presente. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre quién es un líder y quién es un jefe? ¿Qué diferencias encontramos, doctores? A ver, entre quién asume una labor de liderazgo y entre quién es un jefe. Lo voy escuchando a ver quién me dice, ¿hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Es igual? Vamos a ver. ¿Y esto qué tiene que ver con la labor de gestión? Mucho. Miren, doctores, vamos a ver aquí. En las Eh, labores de gestión, pues, ¿o alguien quiere participar? Sí, me parece. usted estaba preguntando cuál es la diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? El jefe te dice Sí. cómo hacerlo. En cambio, el líder Ajá. te enseña cómo hacerlo. Es decir, el jefe te Ya. ordena, te enseña, mejor dicho, Ajá. cómo hacer las cosas. Ya. Sí, puede ser, pero en realidad, mire, ustedes saben que esto de que hay un tema. Yo estoy convencido que no cualquiera debe asumir un cargo, por ejemplo, de fiscal provincial. Y tampoco un cargo de fiscal provincial titular, ni mucho menos FN, ni cuestiones de dirección, si uno no tiene liderazgo. Dos, si no le gusta enseñar. Porque estás ante puestos importantes que para empezar tú tienes que tener liderazgo, trabajo en equipo. Y para eso tú tienes que saber comunicar. Si tú no te sabes comunicar, no sabes trabajar en equipo, no te gusta enseñar, puede ser fiscal adjunto, fiscal adjunto superior, lo que sea, pero no encajarías en ser provincial del despacho, porque el despacho lo llevaría al mismo el Titanic al subsuelo. Y ahí va un error, pues, ¿no? Porque en el caso de quien es líder o quien es jefe de despacho, lo que le interesa es la producción y no le interesa la persona del despacho.
Entonces puede ser que el fiscal adjunto no esté produciendo tanto, puede ser que el asistente esté bajo en algunas cuestiones, entonces a él le importa un pepino lo que puede estar pasando con su personal. Entonces, si no funciona, bueno, acá lo cambiamos, lo rotamos, en fin, ¿no? Porque lo ve como a todo como una pieza de ajedrez, piezas intercambiables, ¿no? O sea, cambio esto, lo cambio ello, lo ven así. Y si por ahí, por ejemplo, alguien dice, doctor, pero no entendió esta cosa, entonces, bueno, no le gusta explicar porque en realidad no sabe explicar. Entonces, no saben, no hay un guía, ¿no? Sencillamente manda memos, tal cosa por aquí, entonces todos trabajan a una presión, pero sin ningún rumbo. Ahí no hay cero liderazgo, ¿no? Y eso es notorio, eso se ve y eso se siente a leguas nada más cuando tú incluso puedes conocer a alguien, a una persona, algún fiscal, ¿no? Tú te das cuenta y dices, liderazgo no tiene. Puede tener conocimientos, pero como líder de despacho no tiene liderazgo. En cambio, él puede tener don de mando, puede tener voz, pero eso no significa que va a dirigir un despacho que dirija, no sé, ¿no? Como alguien diría, una organización criminal que se dedica a cometer delitos violentos, donde tú tengas un dirigente, pero no alguien que va a encabezar pues un despacho, ahí tú tienes que tener gestión. Y para tener gestión, tú tienes que tener liderazgo, tienes que saber trabajar en equipo, tienes que saber comunicarte, tienes que saber cómo trabajar, cómo motivar al despacho, tienes que conocer las cualidades de cada uno de los que se encuentran en el despacho y tiene que ser guía y predicar no solamente con el ejemplo, sino enseñar. Entonces ahí el despacho se ve identificado, si hay algo confías, guías, y eso falta, pues. En el Perú y a nivel de Latinoamérica falta liderazgo. Y no solamente en despachos fiscales, despachos judiciales, sino incluso podemos hablar de los mismos estudios jurídicos, ¿no? El liderazgo que tiene que tener. Si me ¿Y por permite, qué es doctor, importante? si me Sí, 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 permite, doctor adelante, doctor. Emerson, yo tengo un Sí, adelante. razonamiento y mi Ujú, tema va sobre la Fiscalía Superior. Y la ujú, Fiscalía Superior eso encubre al fiscal provincial, encubre al fiscal y al asesor. Entonces, yo tengo un problema ahí con el fiscal superior y normalmente me gusta tener estos encuentros y no tener, con muchos que trabajan ahí, tienen el temor, que porque es fiscal superior, le tiemblan, ¿no? Pero quien tiene la razón y la verdad, pues va a hablar de una manera muy responsable. Pero bueno, vayamos a decir mm, qué es lo que es un jefe. Un jefe es el que tiene que enfocar en la autoridad un control, utilizando su posición jerárquica ujú, para establecer reglas y garantizar la obediencia. Y un líder es el que se destaca por su capacidad para influir en los demás, inspirarlos y guiarlos hacia mm. un objetivo común. Ese es mi razonamiento, doctor. No sé si por usted le parecerá correcto, Es, pero ese es... No, no sé. No, lo que pasa es que el jefe, si bien se te impone algo, pero eso es lo que no se busca en tema de gestión. Ustedes saben que cuando uno lleva una maestría en gestión pública o si llevan ustedes cuestiones de gestión corporativa, entonces en los trabajos de gestión, trabajo en equipo, trabajo en masa, tú necesitas liderazgo, no necesitas don de jefe, no necesitas el don de mando, de imperar el miedo, de imperar la presión. Eso es para un trabajo distinto, ¿no? Una filosofía de que el imponer el grito, el levantar la voz, en incurrir miedo, en decir yo digo una sola palabra, yo no repito. Bueno, individualmente puedes hacer todo lo que deseas, pero si vas a trabajar en cuestiones de equipo, de dos y demás, tú necesitas trabajar el liderazgo de gestión. Y si no tienes liderazgo de gestión, estás condenado siempre a irte por el lado individualista y nunca va a funcionar. En las cuestiones corporativas necesitas ello, ¿no? Necesitas a alguien quien guíe, quien motiva al despacho, tiene otras cualidades, quien motiva al personal, quien influencia sobre los demás. Y lo mismo en los adjuntos que más adelante quieren ocupar un cargo de corporativo de dirección, tendrían que saber gestionar un despacho, que no están hechos de ordenar, porque miren, no sería igual si uno, por ejemplo, aplica lo siguiente dentro de un contexto de distribución de carga. Por ejemplo, tengo a A, B, C y D. Y yo sé que A es muy bueno, es excelente, es una persona dogmática, es una persona que lee bastante, es una persona que tiene un gran perfil de líder, un oratorio increíble. Y tengo a C,
que es un principiante porque recién asume el caso, no conoce mucho, pero bueno, ¿no? Seguramente va a aprender más adelante. Pero como recién estaba aprendiendo, bueno, hay que darle casos pequeños y demás, y eso se va manteniendo en el tiempo. Y al otro, como sabe bastante, hay que darle todo, ¿no? Entonces ahí se ve pues un contexto de falta de gestión del propio despacho, porque finalmente a quien va aportando más va a decir, mejor no me esmero, mejor no trabajo, mejor lo dejo así nada más, porque como alguien diría en la frase, ¿no? Mientras más chambeo en la fiscalía, más carga me dan. O sea, ese es mi premio, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, todo equitativo, todos son iguales, todos asumen, lógicamente el fiscal provincial puede evidenciar ciertos perfiles de sus fiscales, quizás algunos sean buenos en audiencia, quizás algunos sean buenos investigando, quizás otros sean la mixtura de ambos, pero lógicamente cada uno tiene su propia cualidad. Yo particularmente no he visto que todos tienen las mismas aptitudes, pero no significa que todos destacan en lo mismo. Cada quien tiene su propio destaque, incluso para el trato de su propio asistente, ¿no? Por eso algunos vas manteniendo un mismo asistente siempre, y hay otro que se te vas, es el fiscal y ya te pasan como 8 asistentes, y es porque algo está pasando ahí, ¿no? Hay muchas cosas que hay que tener que analizar. Pero dentro del contexto entonces de los despachos corporativos, doctores, lo que nos dice es el trabajo en equipo hoy en día. Se genera coordinaciones. Tenemos, por ejemplo, las coordinaciones de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, la coordinación de las fiscalías en lavado de activos, las coordinaciones en el caso de fiscalía de crimen organizado. O sea, tenemos fiscalías coordinadoras y el quien asume la coordinación tiene que tener un trabajo de gestión y liderazgo enorme para llevar, por ejemplo, a todo el equipo humano, ¿no? Y va más allá del tema de decir yo implanto tal o cual situación y ustedes trabajen trabajo y quiero resultados. Tendrías que medir primero el potencial. Si tú no capacitas más a tu personal, por ejemplo, en técnicas especiales de investigación, si tú no los capacitas en cuestiones de manejo del despacho, de carpeta fiscal, de SGF, ¿cómo exige resultados si tú como líder no empiezas invirtiendo o dando tiempo en capacitación? Entonces hay cuestiones que hay que ver, ¿no? Y hoy se busca mucho esa cuestión de corporación. Por eso es que no es descabellado y en realidad está muy bien cuando a veces el juez dice, bueno, vamos a reprogramar una audiencia y el otro fiscal dice, no, lo que pasa es que eh, eh, en esa fecha que me están reprogramando tengo que hacer otra diligencia, señor juez, no voy a poder que sea otra fecha. Entonces el juez obviamente dice, pero ¿no es acaso que usted viene de una fiscalía corporativa? Entonces, si es una corporación, se entiende todos para uno y uno para todos. Tú no puedes y alguien tendría que venir. Pero eso lamentablemente a veces queda en teoría, porque el otro fiscal dice, yo no conozco, no he llevado, pero hay que tener que superar pues esas barreras, ¿no? En las cuestiones de corporación. Ahora, vamos a ver, doctores, acá hay algo bastante importante, que el Ministerio Público pues viene a hacer también claro, acá nos dice, encontrar líderes en la fiscalía es difícil y a veces esos jefes son así porque también fueron enseñados a ser así. Sí, pues lo que pasa es que, como alguien diría un psicólogo, yo no soy el culpable de tus traumas, ¿no? O sea, yo no puedo asumir los pasivos de los traumas, de las cuestiones pasadas que hayan dado. Eso que lo haga un psicólogo, por ejemplo. Yo no tengo por qué asumir esos pasivos. Y va a pasar pues que si alguien no ha tenido quien le ha instruido, y eso no se puede hacer una cadena y decir, bueno, como yo he tenido un mal jefe, he aprendido de lo malo, voy a ser malo también porque me ha enseñado a ser malo, y el otro dice, bueno, así está bien entonces la situación, aprendió lo malo de lo malo de lo malo, entonces yo seré malo. Sea una cadena y alguien pues tiene que romper ese eslabón y decir, oiga, acá las cosas que hayan pasado con las cuestiones anteriores de experiencias tendrán que quedarse pues en lo anterior y yo parto de ahora, ¿no? Y entender que las cuestiones de liderazgo son fundamentales. Por eso les digo, yo espero, la verdad, ya viene el examen de la Junta Nacional de Justicia y demás contextos, pero si va a haber un cargo como de dirección, como fiscal provincial, fiscal superior, fiscal supremo, de mando, mínimamente espero pues un curso de especialización en tema de gestión, mínimo en gestión, ¿cierto? En trabajo en equipo, en liderazgo, porque eso es lo que se va a necesitar. No sé si tal vez para juntos no debería ser para todos, pero en cuestiones de que alguien va a manejar un despacho, liderazgo, empatía, coordinación, comunicación, debe tener y debe enseñar. Si no, creo
que el equipo no lo va a entender, no lo va a comprender, no va a poder leer lo que está pensando. Y lamentablemente las cosas te van a ir de mal en peor, ¿no? Bueno, como ustedes verán, doctores, aquí el contexto del organigrama también del Ministerio Público no solamente está compuesto, obviamente, por quienes son fiscales, sino que tiene otra composición en base a lo que van a hacer las oficinas. FN, por ejemplo, debajo de ello trabaja a través de la Junta de Fiscales Supremos, pero tienes un consejo consultivo, tienes un órgano de control institucional. Debajo de ello hay una serie de oficinas, la Oficina de Imagen Institucional, Asistencia a Víctimas y Testigos, Evaluaciones Fiscales, ¿no? Procuraduría Pública del Ministerio Público, Secretaría General, más de abajo tiene la Fiscalía Suprema, Suprema Penal, Civil, Contencioso Administrativa, Control Interno, Presidencia, y demás. Todo eso es un órgano corporativo, perdón, todo es jerarquizado. Ahora hay algo bastante interesante, ya cada fiscal maneja su propia autonomía. Yo no puedo tener miedo al fiscal provincial, ni al fiscal superior, ni al fiscal supremo, ni a FN. El respeto existe por los grados jerárquicos que las personas pueden tener, pero no significa, digamos, una obediencia fuera de los parámetros de la ley. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Si yo como fiscal, digamos, provincial, investigo un caso y yo veo que hay que archivar porque he investigado y no encuentro indicios reveladores, más bien existe causal de un archivo porque evidencio que el caso es atípico, lo archivo y obviamente el denunciante dice, oye, yo no estoy de acuerdo con dicho archivo, presento un recurso de elevación de actuados y el superior me dice, formalice. Y yo digo, o me dice, amplíe la investigación. Pero oiga, yo tendría, respetuoso lógicamente de las decisiones superiores, pero sencillamente yo no entiendo por qué se tiene que formalizar si yo he investigado y en ninguna parte observo que existe un indicio revelador. O si, por ejemplo, he archivado y me piden ampliar la investigación con testigos que no sé cuál es la pertinencia, conducencia, utilidad o documentos de solicitar. Entonces, como un fiscal hace un tiempo me decía, nosotros somos persecutores del delito, pero no somos buscadores del delito. No hay que buscar las tres patas al gato si es que ésta no la tiene, ¿cierto? Entonces, claro, todo lo que vamos a desarrollar tendría que ser siempre dentro del marco de la legalidad. Respeto puede haber, pero si yo observo que existe algo mal, tendría que hacerlo notar o tendría que ejercer los cánones procesales establecidos, porque tampoco es que me van a mandar. Y eso ustedes han escuchado, por ejemplo, al doctor Fran Almanza. El doctor Fran Almanza Altamirán, por ejemplo, decía, una cosa es acatar la legalidad dentro de lo que yo sé que es justo, pero no puedo yo ser un títere cuando alguien me dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Tienes que acusar, yo sabiendo que no hay para acusar. Sería tanto así con un abogado que quiera particular, que quiera defender y que quiera ayudar más bien a la obstaculización procesal de un investigado que es culpable. Lo mismo sería un fiscal que sabe que está siendo inducido, monitoreado para acusar, cuando en realidad en ese caso no haya nada para acusar, ¿no? Entonces son problemáticas que forman parte de los contextos de gestión. Ahora, vamos a ver de acá, en el caso de las corporaciones, tenemos pues una resolución, que es la resolución número 692-2014 MPFN del 27 de febrero de 2014, en la cual, doctores, para aquellos entonces se designó una comisión de trabajo encargado de elaborar el manual de organización y funciones del despacho fiscal corporativo. La comisión estuvo conformada por fiscales y funcionarios del MP y contó, aparte de eso, con la asistencia técnica del proyecto Pro Integridad de la Agencia de los Estados Unidos. Acaban de ver ustedes, doctores, que primero se ha dado una serie de lineamientos a las cuestiones jerárquicas, obviamente existentes dentro de lo que viene a ser el Ministerio Público, porque un equipo especial de trabajo,
Si yo no sé el horizonte, a dónde vamos, sencillamente mi despacho va a estar mal. Yo necesito saber qué objetivos queremos tener a mediano, corto y plazo. Y ojo, no estoy hablando de objetivos individuales, porque estoy hablando de direccionamiento del despacho. El fiscal provincial puede tener su propio objetivo personal, quiere decir más adelante fiscal superior, fiscal supremo, en fin, pero acá estamos hablando de tu direccionamiento en labor de gestión del despacho. Entonces tú tendrías que saber cuáles son las metas que tiene el despacho en metas en un trimestre, a mitad de año, a la final de año, y trabajar siempre dentro de los contextos de productividad, ¿no? La jerarquía. ¿Es importante respetar jerarquía? Por supuesto que sí, sobre todo si uno trabaja dentro de una institución, porque no puedes, hay que respetar, como alguien decía, hay que respetar los años, hay que respetar las canas, porque tú siendo adolescente no le vas a faltar respeto pues a una persona que es adulta, por un tema de respeto ya dice mucho de ti como persona, ¿no? Entonces tampoco vas a respetar obviamente a alguien que sabes que ocupa un cargo a nivel jerárquico, por algo entendemos que está en ese cargo y hay que darle el respeto correspondiente. Se tienen que respetar jerarquías, pero eso no significa obediencia sumisa de lo que ellos van a decir. Eso es otra cosa diferente. Luego vamos a ver aquí, como ustedes ven, el trabajo corporativo. Todo para uno y uno para todos. Ahí hay que trabajar mucho el factor de capacitación, hay que trabajar con unidades orgánicas, administrativas, y luego se tiene pues los despachos fiscales como tal. A ver, autoría, la autoridad, el respeto no se impone, el respeto se gana. Hay muchos creen que el respeto te ganas imponiendo algo, ¿no? Bueno, memorándums, sin papeletas, esto, sanciones, yo más, etcétera, y creen que el respeto se gana pues con la autoridad, ¿no? Ahí es de sometimiento que uno puede tener. Uno se gana el respeto, no necesitas hacer ello para respetar a alguien. ¿No? Todo lo contrario, si alguien hace ello, lo ves totalmente apático, abrio, desabrido, y todo lo demás, y no lo respetas finalmente al fondo, ¿no? Pero alguien que te demuestre el liderazgo, que te demuestre la empatía, el diálogo, la forma, la guía, finalmente termina respetando y lógicamente admirando. El liderazgo se puede trabajar y hay que trabajarlo pues siempre desde los semilleros, ¿no? Y acá tenemos varios. Ahora, veremos también, doctores, porque esto es amplio y ustedes lo van a ir profundizando más, pero vamos a ver que existe una serie de estándares de diseños en el contexto también de los trabajos dentro del Ministerio Público. Tenemos un diseño estandarizado tipo A, donde habla del número de componentes que tiene que tener la fiscalía. Incluso se llega a un diseño estandarizado tipo E. ¿Qué significa ello? La cantidad de personal que debe estar dentro de un despacho. Si yo veo que es personal suficiente, con asistente suficiente, hasta ahí nada más en base a la carga. Yo no puedo quitar fiscales de un despacho que tiene mucha carga, porque desnivelo la situación. Yo puedo tener un despacho que trabaja muy bien los temas de operativo, entonces hay que obviamente dotarle de mayor personal administrativo, mayor personal de apoyo fiscal, porque todos ellos precisamente son los que van a aportar a los contextos de una adecuada investigación y una labor, naturalmente, texto adecuado de la investigación. Entonces, los diseños estandarizados, doctores, están relacionados en marco a ello también. ¿Sí? Muy bien, doctor, y ya lo demás es material complementario que ustedes lo van a tener. Muy bien, doctor, y siendo ya las 10 de la noche con 18 minutos, nos hemos extendido hasta esta hora porque, bueno, al inicio de la clase. Muy bien, doctores, no me queda más que agradecer siempre a la institución CEFOCAP por la cordial invitación a mi persona, por la confianza, muchísimas gracias. A cada uno de ustedes también, doctores, que se han dado cita a esta sesión de clase el día de hoy. Cuídense muchísimo, doctores. Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.